Quiero pedirles una disculpa. El día lunes tuve algunos inconvenientes. La verdad, tuve bastantes atrasos que ya no me pudieron ni siquiera permitir colocar que no tendríamos clase. No tenía a la mano los insumos y me fue sumamente complicado poderme comunicar con ustedes, pero pues como les mencioné, creo que estamos bastante bien con nuestro contenido. De hecho, tal cual lo platiqué en la clase pasada, creo que ya dos clases tendremos, dependiendo cuánto avancemos el día de hoy. Tendríamos clase ya solo la presente clase más la del día lunes. Bueno, contando que el siguiente miércoles, pues igual es descanso, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa y solo les solicitaría si me pueden apoyar como siempre, si me pueden confirmar que tenemos audio y sonido de calidad, jóvenes. Sí, Sí, todo bien. licenciado, todo bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar con la grabación. Recording in progress. Bien, jóvenes, en la clase anterior desarrollamos ya lo que fue propiamente el aspecto y el tema de la huelga. Vimos lo relativo a la huelga legal, huelga ilegal, el paro ilegal y los tiempos y los requisitos en que se deben solicitar al juez la declaratoria esta de legalidad o ilegalidad del movimiento. Hoy pues nos corresponde entonces ya habiendo agotado ese tema avanzar en el mismo y como se los indiqué en la clase pasada, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase desde el artículo 243, ¿sí? Artículo 243, Código de Trabajo, en el que nos regula algunas limitantes que tiene ese derecho a la huelga que vimos en la clase pasada. Está consagrado en la Constitución y es el brazo de poder, de negociación de los trabajadores frente al patrono para obligarle a arribar a una negociación. Entonces, si bien es cierto, este principio está consagrado, es un principio máximo sagrado de los trabajadores, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Así que veamos el artículo 243, ¿sí? Artículo 243. Y nos regula este artículo, dice, no podrá llegarse a la realización de una huelga a por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren de viaje y no hayan terminado este. Entonces, aquí hay que entenderlo. A ver, aquí aunque está, digamos, normado en negativo, ¿sí? El enunciado está en negativo, debemos entender que la regla general, digamos, que los trabajadores que se dedican al transporte de manera general sí tienen derecho a ir a una huelga, sí pueden realizar una huelga, pero no pueden holgar, dice acá, mientras se encuentren de viaje y no hayan terminado esto. Esto creo que es por una sencilla razón lógica. Sabemos que quienes se dedican al trabajo del transporte es porque seguramente, digamos, lo más común es ver los trailers que traen el contenido de los contenedores desde los diferentes puertos. En el caso de Guatemala, pues desde el puerto Santo Tomás de Castilla o desde el puerto Quetzal, todo el comercio. Entonces, supongamos que en una de las empresas, cualquiera que sea, una empresa X que se dedique probablemente a la importación o exportación de azúcar, de bananos, de comida enlatada, etcétera, incluso de algunos servicios, gente que provea, ¿qué le digo yo? Tintas, insumos de computación, etcétera, cuestiones que sean necesarios para el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces el código prevé que aunque pueden holgar, deben finalizar primero con su labor de transportar las mercancías que lleven consigo hasta el lugar de destino. Por eso dice, mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. Es decir, conclusión muy sencilla, ¿los trabajadores de las empresas de transporte pueden holgar? Sí, siempre y cuando no se encuentren de viaje. Si se encuentran de viaje para poder holgar, deben finalizar el trayecto y entregar la carga correspondiente. Bueno, sigamos. Literal B, literal B. Dice, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público y los que laboran en empresas que proporcionen energía matriz, alumbrado
telecomunicaciones y planta de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economías públicas. Otra vez, lo vayamos a la inversa. Es decir, los trabajadores de las clínicas, de los hospitales, de higiene, de alumbrado eléctrico, de distribución de agua, pueden holgar hasta que garanticen que los servicios no se verán mermados de tal manera que causen un daño a la salud, la seguridad y a la economía pública. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son esas condiciones que deben cumplir para poder garantizar estos servicios. Hacemos una pausa acá y vamos a la literal C. La literal C establece las fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? Vamos a ver, aquí debemos entender, jóvenes, debemos entender que aquí no existe ninguna excepción. Aquí se dan cuenta el enunciado es expreso, corto y concreto. No pueden ir a la huelga las fuerzas de seguridad del Estado. Para ellos sí no aplica ni regla general ni excepción de la regla. Por mandato legal, las fuerzas de seguridad del Estado no pueden acudir a la huelga. Ellos forzosamente van a acudir a otra vía, que es el arbitraje, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este capítulo nos establece. Hay tres cuestiones a considerar cuando hablamos de trabajadores y la huelga. Los trabajadores de transporte, mientras estén de viaje y no hayan terminado el viaje, no pueden holgar. Los trabajadores de las fuerzas de seguridad del Estado definitivamente no pueden acudir a la huelga. Sí, definitivamente no pueden acudir a la huelga. Y la literal B, que nos establece que los trabajadores de clínicas, hospitales, aseo público, alumbrado público, telecomunicaciones, servicio de agua potable, pueden holgar siempre y cuando garanticen que los servicios no se verán afectados para evitar que se cause un grave daño a la salud, la seguridad y la economía pública. Sigamos ahora la lectura dentro de este mismo artículo. Dice, establece acá. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, 394, si ustedes se dan cuenta, es la solicitud de declaratoria de legalidad o la ilegalidad de la huelga. Lo repetimos. Cuando se trate de alguno de estos servicios, puntualmente literal B, el tribunal que conoce el conflicto dice, previo a resolver la solicitud, es decir, previo a manifestarse si la huelga es legal o ilegal, quiere decir que cuando sea alguno de estos servicios, además de ver si son dos o más trabajadores, tres o más trabajadores, de manera pacífica, con la finalidad exclusiva de mejorar sus medios económicos frente al patrón y que les son comunes, si agotaron los procedimientos de conciliación, si constituyen a mitad más uno de trabajadores, si además es una de estas empresas, entonces el juez debe corroborar lo siguiente, dice, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que establezcan un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. Repito, es decir, cuando se trata de uno de los casos que nos habla la literal B del artículo 243, el juez califica todos los requisitos de la legalidad de la huelga y previo a pronunciarse, dice, dentro de las 24 horas siguientes, convoca una audiencia a patrón y representantes del patrón. Les hace ver que se han llenado todos los requisitos y que de común acuerdo fijen un sistema de turnos que garantice que no se va a mermar los servicios de agua, de luz, comunicaciones, alumbrado, etc. ¿Sí? Los convoca a una audiencia y básicamente vean,
estamos frente a la posibilidad de una huelga, entonces solicito que ambos de común acuerdo establezcan cuál debe ser el mínimo de trabajadores que no pueden holgar para que los servicios se mantengan sin que la merma sea, pues digamos, muy palpable en la población. Aquí debiese existir un acuerdo, patrono y trabajadores deberían decir, bueno, los turnos deben ser del 30% del personal, con el 40% alcanza, con que entren 2 turnos de 12 horas, etcétera. Eso ya lo sabrán cada patrono y trabajador acorde al giro de los servicios o bienes que crea la empresa. Si no hay un acuerdo, sigamos con la lectura. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de emergencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella. Si en esa audiencia no existe un acuerdo entre patronos y trabajadores, el juez tiene la responsabilidad de 24 horas después fijar él mismo los turnos que debe llevar la empresa. Para el efecto, ¿qué aspectos va a tomar en cuenta? Sigamos con la lectura. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga, si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o en parte de la población. Entonces, recapitulando, jóvenes, cuando se trata de alguno de los servicios que establece el inciso B del artículo 243, repito, además de todos los requisitos que ya vimos en la clase pasada que tienen que calificarse para determinar si una huelga es legal, previo a emitir esa declaratoria de legalidad, el juez va a convocar a una audiencia que se verificará dentro de las 24 horas siguientes, donde patrono y trabajadores deben ponerse de acuerdo en cuál es el número mínimo de trabajadores que se van a organizar por turnos para prestar el servicio. Si no hay un acuerdo entre trabajadores y patrono, una vez fracasada esa audiencia, el juez tiene 24 horas para fijar la ley de la potestad, para que él fije el porcentaje de trabajadores que deben hacer turnos para garantizar el cumplimiento del servicio. Repito que antes de, no puede emitir su pronunciamiento judicial sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Debe primero cumplir con fijar este turno, y estamos viendo acá que dice que los turnos deben asegurarse como mínimo entre el 20 y 30% del total de la empresa. Son los que debiesen quedarse laborando, aunque los demás en su derecho vayan a la huelga, sí, pero para garantizar, repito, que no se descuide la salud, la seguridad o la economía. Y en la parte final veamos que le da una facultad discrecional al juez y le establece: aunque no sean ninguno de estos servicios que están contemplados en la literal B, pero si la huelga por su duración dice o repercusiones amerita que se fije un plazo de turno, señor juez, usted tiene la facultad de fijar los turnos que considere pertinentes. Aunque no esté contemplado en el literal B del artículo 243, repito, por la duración o repercusiones que ya tuvo, supongamos que es una empresa que fabrica, no sé, papel de baño, y ya en algún departamento o algún municipio ya escaseó el papel de baño, ya puede crear una crisis sanitaria, etcétera. Puede el juez fijar turnos, aunque no se trate de los servicios que vimos en la literal B. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes? ¿Ha quedado claro esto que desarrollamos hace unos minutos sobre las excepciones, digamos, de poder llevar a cabo una huelga? ¿Queda todo claro? Adelante, Norelki. Buenas noches, licenciado.
Entonces, antes de ir al artículo 394, que después de fallada la conciliación, tiene 24 horas para para declarar la huelga legal. En este caso, hay que ir a audiencia primero para ver para fijar el número de trabajadores mínimos. Sí, así es, estimada Norel, que digamos, dentro de las 24 horas usted pide que el juez se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. El juez corrobora que se llenen los requisitos, pero, ¿sí? Si es uno de los servicios a los que se refiere este artículo, este literal B del artículo 243, el juez dentro de las 24 horas siguientes va a convocar a las partes a una audiencia para establecer el tema de los turnos. Y si fracasa esta audiencia, otra vez le da 24 horas la ley para que sea él el que fije los turnos correspondientes. Entonces son 3 plazos de 24 horas, Norel. 24 horas para pedir al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. 24 horas que tiene el juez para convocar a una audiencia y si esta fracasa, el juez tiene 24 horas para fijar él a su consideración los turnos necesarios entre mínimo 20 y 30% del total de trabajadores para que continúe el servicio o la creación de bienes. No sé si ahí estamos, Norelki. Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Estamos? Bueno. Entonces regresemos ahora a nuestro artículo 396. Artículo 396. Nos establece el 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declarare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos del artículo 242 y 252. Eso los vamos a ver ahorita. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto, podrá pedir a las partes las pruebas, ojo ahí, puede pedir, dice, para el efecto, podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias. Y si lo estima oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días de solicitada. Veamos pues, entonces vamos a encontrar acá, jóvenes, vamos a encontrar acá que si el juez ya nos declaró que la huelga fuera legal, en el artículo anterior, que lo vimos en la clase pasada, ya vimos cuál es el procedimiento para efectivamente entonces estallar la huelga o el paro en su caso. Sí, repito que siempre me refiero más a la huelga, que es lo que se da en la práctica aquí en el país. Si se estalla la huelga o el paro, démonos cuenta de lo peculiar. Aquí ya no nos regula plazo. El código no establece aquí, dice, una vez estallada la huelga, en el plazo de 5, 10 o 15 días se debe pedir que el juez se pronuncie sobre la justicia o la injusticia de la huelga. No. Veamos que ya queda a discrecionalidad de los trabajadores, en el caso de la huelga, o del patrono en el caso del paro, de paralizar las labores en la medida que ellos lo consideren pertinente. Es decir, el legislador no le fijó un plazo al trabajador, tampoco al patrono, para que el derecho fuera completo. No tendría sentido que dijeran, por ejemplo, una vez estallada la huelga, 5 días después se deberá pedir la solicitud de la justicia, porque obviamente el patrono dice, bueno, espero que pasen los 5 días y esto se resuelve. La ley le deja amplitud tanto a los trabajadores en la huelga como al patrono en el paro para que ellos lleven y holguen lo que consideren prudente, ¿sí? No hay un plazo aquí para el cual realizar la huelga o el paro. Una vez que han empezado a holgar, dice la ley, establece la ley, cualquiera, dice, cualquiera de los delegados
otra vez, igual que en la legalidad o en la ilegalidad, no pide que sean los 3, 5, 9 representantes, sino que cualquiera de los delegados puede pedir al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento. A partir de que se pide esta justicia, que se acuerde, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ante usted solicitamos que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga o del paro. A partir de ese momento establece el segundo párrafo del 396, dice, el pronunciamiento debe hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. A aquel en que se solicitó, ¿sí? Ahí sí hay un plazo. Para holgar y para hacer efectivo el paro no hay un plazo. A partir de que se le pide al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, el juez tiene un plazo de 15 días para pronunciarse. Recuerden que son hábiles porque todavía estamos dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. Y establece acá, dice que para el efecto, ojo, para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesario. Recuérdense que aquí básicamente lo que se va a emitir es una sentencia. Sí, que el juez se pronuncie sobre la justicia o la injusticia de la huelga es básicamente una sentencia que va a declarar con lugar la huelga o sin lugar la huelga, con lugar el paro o sin lugar el paro. Por eso establece aquí, dice que se puede pedir a las partes pruebas. Sí, pruebas. Digamos, se puede pedir tal vez si se está pidiendo que dentro de la empresa hay un área de 5 por 5 metros abandonada en donde se pide que se ponga una guardería. El juez puede hacer un reconocimiento judicial o puede pedir a los trabajadores que la documenten, que lleven una planimetría, que lleven fotografías, etcétera. ¿Sí? Puede pedirle al juez los estados financieros, que muestre el saldo de caja, la liquidez de la empresa, y si es una institución del Estado, vean, dice, y si lo estima oportuno, pedirá dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Recuerda que son prestaciones, que es un conflicto colectivo de carácter económico, social. Van peticiones que se pueden medir en dinero, monetarias, y peticiones sociales. Pero en esta etapa el juez está facultado, ¿sí? Está facultado para pedir la prueba que estime necesario porque él, repito, al pronunciarse sobre la justicia o la injusticia de la huelga, básicamente está dictando sentencia, ¿sí? Está dictando sentencia. Veamos que en esta parte también establece, dice, todo ello, siguiendo la lectura, establece todo ello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes de aportar la prueba que estime pertinente. Es decir, aquí hay dos aspectos a considerar. Las partes pueden aprobar por voluntad propia las pruebas y el juez está facultado para pedirles las pruebas que él estime necesarias. Finalmente establece el siguiente párrafo, dice calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo y 252, párrafo último. Bueno, vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga y del paro, ¿sí? De la huelga y del paro. Vamos a nuestro artículo 242. ¿Dudas aquí en el procedimiento de la solicitud de declaratoria de justicia o injusticia de la huelga, jóvenes? ¿Queda clarito eso? Adelante, Marvin. Buenas noches. Una pregunta, en este primer párrafo, donde dice calificada de justa una huelga, ¿se refiere a que solo la huelga solo puede ser justa y un paro solo puede ser injusto? No, no. Aquí se está refiriendo, mi estimado Marvin, más que todo al lado de los trabajadores. La huelga puede ser justa o injusta y el paro puede ser justo o injusto, de ambas. Lo que pasa es de que, como lo vamos a ver ahorita, Marvin, la huelga justa le da beneficio a los trabajadores
Y el paro declarado injusto también le da beneficio a los trabajadores. Entonces, este párrafo que acabamos de leer se refiere a que cuando el conflicto sea favorable al trabajador, el juez debe garantizar el pago de las prestaciones que le correspondan. A eso se refiere ahí. Pero en sí, los paros, las huelgas pueden ser justas o injustas, y el paro justo o injusto. Y contrario a lo que acabamos de leer en ese pequeño parrafito, estimado Marvin, si una huelga es declarada injusta o un paro es declarado justo, entonces el vencedor es el patrono y por ende a él le concierne ciertos derechos y hay, digamos, castigos o sanciones para los trabajadores. No sé si aclaré ahí, Marvin. Sí, sí, ya, todo claro. Gracias, Lick. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces veamos. Artículo 242 establece, es justa, subrayen ahí, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Recuérdense que aquí hay dos escenarios. ¿Se recuerdan que hay en el 386, artículo 386, en el último párrafo, ¿sí? Recuerdan acá donde dice, queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse huelga o en parto, según corresponda sin acudir nuevamente a la conciliación. Bueno, la huelga justa puede ser producto de que ya había un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo y el patrono lo incumple. La ley faculta a los trabajadores que no deben plantear nuevamente una negociación, sino acudir directamente a la huelga. Entonces, sí, el juez comprueba ya en esta etapa de la huelga, dice, bueno, vamos a ver, bueno, en la etapa de conciliación suscribimos un pacto colectivo de condiciones de trabajo, acordamos que a partir del mes de septiembre iba a haber un aumento del 10%, iba a haber un bono del mes de la patria, y nada de eso se cumplió. La huelga es justa, los trabajadores con razón paralizaron labores porque el patrono incumplió un pacto. O establece acá por la negativa a negociar las mejoras económicas. Puede ser, tenemos casos hipotéticos, que veamos que las ganancias de una empresa o el presupuesto de un ministerio dejan ver que, por ejemplo, son ganancias, ¿verdad? En el caso de la empresa o del Estado hay un superávit de 10 millones de quetzales al año. Y lo que los trabajadores pedían en producto de aumento equivalía a 3 millones de quetzales al año. ¿Mermaba eso la economía del patrón? No. Sí, quiere decir que los trabajadores eran tan funcionales, la empresa en bonanza o la institución del Estado pero realmente tenía el recurso, se prestaba el servicio, se atendían muchos usuarios y habiendo presupuesto, el patrón obtuvo una negativa a negociar. Y así con todos los ejemplos que ustedes se puedan imaginar. No concedió licencias, no quiso hacer la guardería aun cuando tenía el espacio y la infraestructura, etcétera. Si el juez determina que la culpa del conflicto y de la huelga de los trabajadores es culpa del patrono, dice, es imputable al patrono, repito, la huelga es declarada justa, ¿sí? Es justa, es decir, ganaron los trabajadores. Tenían razón los trabajadores. Había presupuesto para el aumento de salario, había presupuesto para el bono navideño, existía el lugar físico para crear la guardería, se demostró que el servicio no mermaba si se le daba una licencia con goce de salario de 15 días calendario a las personas que estuvieran optando al examen técnico profesional en la universidad, etcétera. Si se nota que es culpa del patrono, repito, la huelga es declarada justa. Sigamos. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Regresemos al caso. La empresa o la institución del Estado, digamos, si es la empresa, después de, digamos, supongamos que es una fábrica grande, son varios socios,
Supongamos que al final la ganancia al año es de 1 millón de quetzales. Y 1 millón de quetzales dividido ya entre los 12 meses son 83,000 quetzales, son varios socios, hay que pensar que hay que reinvertir, etcétera. Y la demanda intratable e innegociable de los trabajadores es que querían un aumento de salario equivalente al 10% general, que a la empresa le equivalía a aumentar sus gastos 3 millones de quetzales, igual en el Estado. Del presupuesto quedaba 1 millón, pero aumentar ese 10% se pasaba ese techo presupuestario 2 millones arriba. Es decir, el aumento se iba a cubrir en 1 millón y habían 2 millones que simple y sencillamente no eran financiables. O repito, la guardería. El patrono logró demostrar, sea en institución pública, sea en empresa privada, que es materialmente imposible porque son de aquellas instituciones del Estado que de verdad que yo he visto que hay algunos en muy malas condiciones, no sé si ustedes tendrán esa mala experiencia donde hay un trabajador a la par de otro, hay muebles aéreos, hay cajas, donde es materialmente imposible. Si se logra demostrar, ¿sí? O el juez logra comprobar que al final fue intransigencia de los trabajadores, porque simple y sencillamente lo que solicitaban era imposible, el juez va a declarar que la huelga es injusta, ¿sí? Es injusta. Bueno, veamos ahora las repercusiones que eso tiene, ¿sí? Dice, si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y provisión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dura la huelga tendrán derecho a salario doble. Entonces, una de las primeras consecuencias, ¿sí?, de que la huelga sea declarada justa es que los trabajadores que holgaron desde el 1 de octubre hasta hoy, 25 de octubre, que el juez emitió bueno, no, ahí no me dan los 15 plazos, digamos, desde el día 11 de octubre hasta el día de hoy, 25 de octubre del 2010, todos aquellos trabajadores que estuvieron holgando, presionando al patrón y que les asistía la razón, dice, tienen derecho a su pago. El juez al declarar justa la huelga es, estimado patrón, le paga sus 15 días íntegros con todas las prestaciones que les corresponden a los trabajadores. Y todos aquellos trabajadores, dice que por la naturaleza de su trabajo, que ya vimos aquellos que prestan servicios de telecomunicaciones, de luz, de agua, salud, higiene, etcétera, que trabajaron en aquellos turnos que de común acuerdo fijaron patrono trabajadores, o que al no haber acuerdo el juez los fijó entre el mínimo del 20 y 30% de los trabajadores, todos ellos tienen derecho a salario doble. Es como que hubieran laborado horas extras, salario doble. Pero además, regresemos a este artículo en el que estábamos. No, creo que no está acá. Ahorita les digo dónde lo encontramos. Bueno, pero lo que tenemos que ver entonces, permítame. Bueno, otra de las consecuencias, pero ahorita se los busco acá. Otra de las consecuencias, obviamente, sí, obviamente una de las consecuencias de la declaratoria de la justicia de la huelga es que el juez obliga entonces al patrono a la suscripción del convenio colectivo de condiciones de trabajo o si es un sindicato del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esas son las consecuencias de la declaratoria de la justicia de la huelga. Se le pagan los salarios y prestaciones correspondientes a los días que los trabajadores holgaron. 2, a aquellos trabajadores que por la naturaleza del trabajo, valga la redundancia, laboraron en turnos, se les va a pagar doble. Y la principal, que el juez va a obligar al patrono a suscribir el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo en las condiciones que lo han solicitado los trabajadores. Sigamos. Si la huelga se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga. Y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Entonces,
Si el juez determina, ¿sí?, que la culpa del conflicto era de los trabajadores porque las pretensiones simple y sencillamente eran fuera de las posibilidades del patrono. Recuérdense que está desde los principios, derecho de trabajo debe ser esencialmente conciliador entre el trabajo y el capital. Y el juez declara entonces injusta la huelga, ¿sí? Todos aquellos trabajadores que desde el 11 de octubre se declararon en huelga y no laboraron, hasta el día de hoy, 25 de octubre, pierden el derecho a cobrar su salario durante estos 15 días. Holgaron, no trabajaron, simple y sencillamente pierden el derecho a pagarles el salario. Y aquellos trabajadores que por la naturaleza del trabajo estuvieron haciendo turnos, van a tener derecho únicamente al pago normal de su salario, no así a un pago doble de salario. ¿Dudas o consultas, jóvenes, de la justicia e injusticia de la huelga? ¿Todo Bien, claro? buenas noches. Yo tengo una duda. Adelante, Marcos. Donde dice los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones, si un trabajador que no es, que va a laborar y está fuera de las funciones naturales que regula el Código de Trabajo, ¿puede pedir en algún momento que le paguen el doble o no? Sí, estimado Marcos, si alguien, digamos, opta por no holgar y seguir laborando, si la huelga es declarada justa, puede solicitar su pago doble. Así es, estimado Marcos. Aunque no esté Aunque no contemplado en sea, esto que establece la ley, sí puede pedir el pago doble de su salario. está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, adelante, Norel. Licenciado, disculpe, en el caso que la declara injusta, el juez declara que se termine la huelga, así como en Sí. el... Sí, Sí, una vez declarada injusta, va en su resolución a determinar que la huelga ha finalizado, en qué día deben regresar los trabajadores a laborar, bajo el apercibimiento de que quienes no o concurran a sus lugares de trabajo va a atenderse como un abandono de labores. Pero sí, de hecho, Norelki, veamos, ahorita voy, José, veamos ahí el 296, que ahí fue donde me perdí un poquito, pero... Si se dan cuenta, aquí nos dice qué debe contener la resolución. Claro, aquí nos habla de la justicia o injusticia de la huelga, pero evidentemente va a ser en todos los casos. Dice, razones que la fundamente, término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores de la empresa. Prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de la huelga. Obviamente siempre veámoslo a la inversa. Si no corresponde, obviamente no van a poder optar a ese pago. Pero sí, estimado Norel, que ahí les va a establecer dentro de esa resolución que declare injusta la huelga que deben reanudar labores inmediatamente. ¿Sí? gracias, licenciado. Bueno, adelante, estimado José. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo le tenía una preguntita. Cuénteme, En este cuénteme. caso de que la huelga sea declarada justa y vienen los trabajadores y pactan de que todos trabajen para que les paguen doble. Y dicen, ya declararon la huelga, pero trabajemos para que nos paguen doble. Y trabajan todos en todo para que les paguen doble. Y en caso que les paguen doble, el juez, ¿cómo es que sería el pago? ¿Sería el pago por ejemplo, a fin de mes? Y si el patrono no los paga, ¿cómo es que ellos piden ese pago doble? ¿O se tiene que hacer otro ordinario? ¿O va dentro del mismo ordinario? Bueno, digamos, estimado José, no tendría sentido, digamos, que la huelga se declare. Es que miren, desde aquí habría un error, estimado José, porque si la huelga es declarada legal, recuérdese que tienen que estallar la huelga, es decir, efectivamente holgar. Si no paralizan labores, estimado José, es decir, no estallan la huelga, lo vamos a ver en el siguiente tema, pierden su derecho y entonces deben acudir al arbitraje. Y ahí entonces ya no hablamos de los que trabajaron mientras duró o no duró la huelga, estimado José. Es decir,
Los trabajadores ahí no pueden hacer, digamos, la trampita, por decirlo de alguna manera, para que les paguen doble, porque, veamos, creo que aquí en el 200, vamos a ver, en el 295, dice, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga de calificada de legal, contados a partir del momento en el que se le notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término sin haberlo declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Es decir, mi estimado José, si los trabajadores efectivamente no paralizan labores, se entiende por no estallada la huelga y deben acudir al arbitraje. ¿Sí? Está bien, Vic. Y ahora con respecto al pago, ¿cómo es que se hace? ¿Al fin de mes o el juez dice páguenle doble? ¿O cómo cobran después? Sí, ahí digamos debiese ser, mi estimado José, al final de mes cuando competa el pago de su salario. Obviamente, si el juez, bueno, o si en la huelga abarca 2 meses, puede ser que el juez, la ley no lo establece, puede ser que el juez le fije al patrono un plazo perentorio para pagar lo que le corresponda, o que simple y sencillamente se apegue a lo que debe ser y que el pago sea en la quincena o al final de mes. La ley no lo establece, mi estimado José, entonces va a ser muy del criterio del juez acorde a lo que él considere. Repito, por ejemplo, en este caso, que el caso hipotético que tenemos del 11 al 25 de octubre, pienso que lo más coherente que podría hacer el juez, decir, por ejemplo, bueno, se condena al pago de salarios de los trabajadores que han holgado y al pago doble de los trabajadores que laboraron en turnos, el cual deberá hacerse efectivo al final de mes, como es el pago común y corriente, ¿verdad, José? Ahorita el 31 de octubre. Si hubieran 2 meses, probablemente el juez puede ordenar que lo concerniente al juez anterior se pegue de inmediato y lo demás a la siguiente quincena o fin de mes. Eso ya es criterio del juez porque la ley no lo establece, estimado José, solo dice, regresemos al 396, donde dice, ¿verdad? C, prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de huelga. D, obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C. Mire, José, aquí está. Si el patrono no cumple, vea, el juez puede facultar a los trabajadores a continuar en huelga. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, lo que yo les decía, pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores. Aquí estamos, estimado José, aquí tenemos la respuesta en el 396, literal D. Establece que el juez va a determinar qué prestaciones hay que pagar. Que si el patrono no paga las prestaciones, faculta a los trabajadores para seguir en huelga. Dice que los salarios deben liquidarse en cada periodo de pago. Lo que yo digo, este caso, por ejemplo, que es del 11 al 25, lo debería pagar ¿cuándo? A final de mes. Si hay involucrada una quincena, en la quincena. Y dice que si hay una negativa, entonces ya se puede acudir a la vía ejecutiva a requerir prácticamente por la fuerza el pago. Creo que ahí te encontramos todas las respuestas, mi estimado José. No sé si ahí Está bien. quedamos. Estamos bien, gracias, Lick. Estamos buenísimo. Adelante, Ethel. Sí, licenciado. Ahorita que estamos leyendo todo esto y lo complejo que es llegar a una huelga, porque realmente se hace complicado llenar todos estos requisitos. Cuando ya se cree que se está, hay que esperar 15 días, hay que volver y venir e ir. Pienso en las huelgas del Magisterio Nacional que ha hecho tantas y que tardan un año. Durante todo ese año les pagamos el salario a los maestros, licenciado, y se reúnen todos estos requisitos y se agotan todas estas instancias y aún así holgan un año. No, mi estimada Ethel, lo que yo les decía, en el estado, en estas que ustedes manifiestan, esas recuérdense que la mayoría son huelgas ilegítimas, Son ni siquiera ilegítimas. por un proceso de negociación, y repito, de verdad ha sido falta de voluntad de las autoridades
Ujú. que, digamos, en el curso no profundiza, pero digamos, cuando uno estudia un poquito más a profundidad en maestrías o en algunos otros cursos, el derecho colectivo de trabajo, nos vemos que es visto desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político y Ujú. desde un punto de vista, no me acuerdo si financiero, se me escapa ahorita uno. Ya, Pero cuando nos hablan del aspecto político es eso. Muchas veces el patrono, aunque sabe que le asiste el derecho de solicitar la destitución, no lo hace. tiene más miedo de lo que le pueda repercutir y que le paren a nivel nacional hospitales o escuelas, manifestaciones, se le vuelva un caos y prefieren, como decimos en Buen Chapín, hacerse los locos y terminar cubriendo salarios de gente que no necesariamente trabajó. Entonces, en esos casos, usted me pregunta, Ethel, no necesariamente pasamos por esto. Es una Por huelga todo ilegítima eso. y atiende ya no tanto a la legalidad o a lo que establece el código, sino a ese aspecto político que yo le digo. Claro. Y seguramente les pagan el salario porque de no recibir salario, seguramente volverían a trabajar, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, no, ahí mejor ni Gracias, profundizar porque licenciado. No, no. nos picamos el Sí, hígado todos. gracias, licenciado. Bueno, Y vean, vamos a otra ver. duda, disculpe, Ajá. por ejemplo, que se ha declarado justa la huelga y en ese periodo, por ejemplo, esté el pago del bono 14, ¿también se lo tiene que pagar doble o no? No, 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 solo Puede salario, admi- Marcos, solo Ah, está bien. salario, solo el salario, sí. Recuérdense que las horas extras se pagan sobre el salario. Si correspondería pago una 14, aunque se haya trabajado, ahí sí no aplica aplicar la fórmula doble, Marcos, y a todos les digo, solo el salario habla el código, ¿sí? Pregunta Norel, que aquí dice, ¿el proceso de la declaratoria de injusticia o justicia se tramita por la vía de los incidentes ante el juez de primera instancia? No, mi estimado José Tabico, no se tramita por la vía de los incidentes. Recordemos que los incidentes se van a aplicar cuando no hay un trámite establecido en la ley. Ojo, para la solicitud de la justicia o injusticia de la huelga, la ley sí señala un plazo, lo que yo les decía. En primer lugar, le deja la facultad a trabajadores y patronos, por la naturaleza del movimiento de huelga o de paro, que cuando ellos consideren necesario, soliciten la declaratoria de la justicia o injusticia. Y una vez solicitada, 15 días después, el juez debe emitir su resolución sobre si la huelga es justa o injusta. Es decir, tiene un trámite específico en la ley, estimada Norelki y estimado José. No es por el proceso de los incidentes. Eso aplica solo cuando la ley no establece un proceso, cuestión que sí sucede, creo yo, con la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga, que ahí no nos establece ningún procedimiento. Entonces, ¿qué aplicamos? Los incidentes de conformidad con lo que regula la ley del organismo judicial. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Bueno, Licenciado, y disculpe, entonces es por medio de la sentencia donde dicta esto. sí, digamos, sería la resolución. Si ustedes ven el 396, nos habla de resolución. Mire, la resolución debe contener. Ese sería el término concreto, estimada Norelki. La resolución en donde resuelve la justicia o injusticia de la huelga. Gracias. Estamos, Norelki. Bueno, artículo 252. Artículo 252 establece paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrón. Lo mismo, solo que a la inversa. El patrono paralizó sus labores. Si el juez determina que es porque de verdad los trabajadores ya estaban abusando y es culpa de ellos el paro va a ser declarado justo. Si el juez determina que el patrono paralizó labores con la finalidad de desesperar a los trabajadores, que ellos renunciaran, que buscaran otro trabajo, lo va a declarar injusto. ¿Cuáles son las consecuencias?
Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, es decir, es culpa del patrono el paro, cerró 10 días la empresa, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. Es decir, debe pagarle todos sus salarios y las prestaciones correspondientes al tiempo en el a que por culpa del patrono los trabajadores no pudieron laborar. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí? Entonces, si la huelga es declarada justa, es decir, el tribunal encuentra que la razón de haber paralizado labores era que fue culpa de los trabajadores, va a declarar paro justo y le va a decir, señor patrono, usted tenía la razón, la ley establece que usted tiene derecho a despedir a todos los o a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. Si la culpa es del patrono, porque el juez determinó que era un fraude de ley, quería simular que lo estaban atacando, cuando en realidad lo que quería era despedir o desesperar a los trabajadores para que renunciaran y se fueran de la empresa o de la institución, el paro, dice, va a ser declarado injusto y los trabajadores tendrán derecho a todos los pagos y prestaciones correspondientes al tiempo en el que no laboraron. ¿Dudas o consultas de lo que hemos visto hoy, jóvenes? ¿Queda claro lo que hemos visto el día de hoy? Sí, licenciado, Sí, gracias. Bueno, si no hay más dudas, adelante, Dominic. Adelante, estimado Dominic. Lic, lic. Solo. Licenciado, Adelante, estimado José. Adelante. eso de que yo me hice un poquito de bolas cuando indicó que sí existe procedimiento para declarar la huelga. Es que yo aquí en el código tenía apuntado de que sí se tramita en incidente, pero ahí me perdí. Entonces, ¿sí se Mire, tramita o no se lo, tramita? lo, lo que se tramita en la vía de los incidentes es cuando se le solicita al juez que se pronuncie sobre si la huelga es legal o ilegal. Eso es por la vía de los incidentes, estimado José. Primer paso, donde el juez califica, que se llenan todos los requisitos lo eleva a la sala y la sala confirma esa resolución. Ahí estamos solo declarando si la huelga es legal o ilegal, es decir, si llenan los requisitos para que la puedan estallar. Y una vez que se estalla la huelga, ya, para pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento, ahí la ley sí regula plazo. De inicio, establece que es libertad de los trabajadores y del patrón que la pidan hasta en el momento que ellos consideren que es oportuno y una vez solicitada se debe resolver en 15 días, ¿sí? Sobre la justicia o injusticia. Repito, la que se va a ir por la vía de los incidentes es cuando se le pide, eso lo vimos en el artículo 394, cuando se le pide al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, estimado José. No sé si aclaré Ahí ahí o está. si Sí, persiste la duda. ahí me quedó claro. Gracias, licenciado. Excelente, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Adelante, Sí, Dominica, es adelante. que desde ahí no me escuchaba. Licenciado, tengo una duda. Por ejemplo, ¿sí se lleva a la práctica todo esto? O básicamente, yo la verdad, yo tengo mis añitos y yo no he escuchado que sí, digamos, se fueron a huelga y es una huelga justa. Y sí, el patrón no accedió y entonces, híjole, ahorita lo escucho y digo, ay, qué bonito, pero no sé realmente si sí se lleva a la práctica eso, todos los pasos y se resuelven a feliz término y, ay, regresen, les vamos a pagar el doble, ustedes tenían razón y todo eso, o realmente, eh,
¿Usted sí ha sabido de casos o no solo tenía como esa duda? No, estimada Dominic, no tenemos cultura del respeto y fomento a derechos laborales en el país. Como usted dice, esto se ve bonito, sí está regulado. Sí le puedo decir que en el Estado hay un sinfín de conflictos colectivos de carácter económico-social. Todas las instituciones del Estado viven emplazadas por conflictos colectivos de carácter económico-social que suelen resolverse en las conciliaciones o en negociaciones de proyectos de pacto o de convenios. Eso sí le puedo decir. Llegar hasta la huelga, un porcentaje mínimo casi nulo. Es poco lo que llega hasta ahí, estimada eh, Dominic. También creo yo que muchas veces por falta de organización de los trabajadores, o, repito, en el sector privado es casi nula todas estas prácticas, lastimosamente. A diferencia de culturas, les digo, países no tan lejanos como Costa Rica, si ustedes vieran en Costa Rica el tema de los derechos de los trabajadores, de las libertades sindicales, etcétera, y nos llevan años, de años, de años. En el Estado sí se da mucho conflicto, pero la mayoría o culmina en la vía extrajudicial o normalmente termina con la negociación de convenios y de pactos. Y les digo que eso sí se da bastante. Las negociaciones de convenios y de pactos colectivos de condiciones de trabajo son constantes en los lugares de trabajo, estimada Dominic. Eso sí es bien común. Ya llegar hasta la huelga, no, es complicado. Es complicado sobre todo porque, digamos, los trabajadores, más que todo en el Estado, siempre va al tema de económicos y las posibilidades los permiten cada cierto año, siempre hay un aumento del 5, 8.33, 10%. Ahí suelen terminar los conflictos, pero siendo puntual en su pregunta, hasta la huelga no. La verdad que no, no tenemos cultura. Le mentiría, pero quien quite de aquí tenemos en potencia a los próximos asesores de los sindicatos para hacer efectivo las huelgas, ¿verdad? Recuérdense que a veces creemos que las cosas no suceden porque alguien más no las ha hecho, pero eso no quiere decir que nosotros no las podamos hacer. Recuérdense que los grandes avances en la historia es porque alguien se atrevió. Así que yo espero que más adelante, cuando veamos ya en algunas instituciones del Estado, en empresas, estallando huelga en pro de los derechos de los trabajadores, alguien por ahí diga, Lick, yo estoy llevando el conflicto colectivo y yo recibí clases con usted, así que va a ser una grata experiencia cuando alguno de ustedes ande en esas líneas. Repito, que no se haga hasta el día de hoy o que no sea tan común, no quiere decir que no se pueda hacer porque en la ley está regulado. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Si no lo damos por culminado hasta aquí el día de hoy. Recording stopped. Licenciada, buenas noches. Adelante, estimado Armando. Mire, tengo dos consultas, pero no es referente al tema de hoy. Pero Ajá. la primera es que para los que no lograron pasar la retrasada procesal laboral 1 y ya completaron la zona de laboral 2, tenemos que escribirle ahí para que quede la nota en 60, Alex, para que no afecte para la siguiente retrasada. Esa es una. Híjola, ya pasó usted de los 60. Sí, Bueno, escríbame si quieren el Classroom y bajamos la nota a 60 para que no tenga problemas. Si no, después se le va en control académico, se le va a hacer un relajo. sí, bueno. A Classroom entonces no a su correo, a Classroom Sí, directamente. sí, al Classroom, ahí en Classroom yo siempre lo reviso para, Ah, bueno. para Y la otra consulta es que dice que me están haciendo, ahí sí, valga la redundancia, una consulta de una persona extranjera que estaba trabajando en un restaurante y los dueños del restaurante pues eran hondureños. Bueno, la persona es hondureña, la contrataron hondureños, pero los hondureños eh, inscribieron el restaurante a favor o a nombre de un guatemalteco. La despidieron y ya cuando quiso pedir su tiempo, la trataron re mal y no le quisieron dar nada. Ella presentó la denuncia en el ministerio, pero tenía la problemática que no tiene pasaporte. Entonces le dijeron en el ministerio que no podía eh, proceder la demanda porque no tenía documento para identificación, aunque tuviera el documento de identificación hondureño. Entonces yo me quedé bloqueado y no le pude asesorar un poco de qué podía hacer porque no había visto un caso así. Entonces no sé qué podría hacer ella, la persona, para tratar de pelear esa parte de su indemnización, licenciado.
Uy, complicado, mi estimado Armando, porque tal cual le dijeron en la Inspección General de Trabajo, recuerde que acudió a la inspección, recuérdese que primero tendría que tener un estatus legal en el país, Ujú. un residente, solicitar una residencia temporal en primer lugar y sobre todo un permiso de trabajo emitido por el Ministerio de Trabajo, eh, por el Ministerio de, de Trabajo. Entonces, yo ahí sí lo veo bastante complicado, mi estimado, porque no va a tener el derecho, por no tener un estatus legal ni el permiso, a poder demandar. Yo lo veo complicado también. La verdad que no, en este momento no les sabría encontrar una salida. Sí se puede argumentar derecho, digamos, del trabajador y demás, pues no sé. Creo que todo se cae por ese tema de que no tenía un estatus legal ni permiso del Ministerio de Trabajo, porque los extranjeros con estatus legal deben solicitar al Ministerio de Trabajo un permiso de trabajo donde les piden un garante, verifican que el número de extranjeros no sobrepase cierto porcentaje por encima de los guatemaltecos, que no hayan personas que desarrollen ese mismo trabajo, etcétera. Es una serie de requisitos, mi estimado Armando, así que de primas a primeras le digo, no sabría ahorita cómo orientarle porque sí le veo bien desfavorable la situación. Digamos que le hayan tomado la denuncia y le dieran un plazo o tuviera ya un plazo como para presentar ya, póngale su pasaporte o algo por el estilo, de igual forma no se podrá. Ay, complicado, mi estimado. Como le digo, ahorita le fallaría yo porque sí tendría que ingeniármelas para darle una respuesta, ¿verdad, mi estimado Armando? No le miento, ahorita no lo tendrían a mano, teníamos que buscar sentencias de casos similares o doctrina más bien de la corte. Así puntualmente no le miento, no le podría dar ahorita una respuesta, estimado Armando. Lo primero que se me viene a la mente es un bloqueo de no se puede, pero como les acabo de decir, que lo que no se pueda a veces es porque nadie más lo ha hecho. Podríamos sentar alguna doctrina, pero sería ver el caso despacito, hermano. Ahorita, así en 30 segundos, no le podría dar una respuesta. Le mentiría, mi estimado hermano. De acuerdo, licenciado, le agradezco mucho. Va, adelante, Carmen. Adelante, estimada Carmen. Buenas noches, disculpe la bulla, estoy en el tráfico. No Yo tenga pena. quisiera consultarle, fíjese que yo hice mis prácticas en el Ministerio de Trabajo y recuerdo de que siempre que hay un denunciante, viene, ponen una denuncia, la Inspección General de Trabajo solicita a la entidad lo que es el libro de salarios, varios documentos que lo establecen a la entidad que ha cumplido con sus obligaciones con los trabajadores. En este caso que el compañero presenta, pues me imagino que no hay un libro de salarios que justifique a la señorita que deben un salario, o tal vez nunca lo colocaron, por lo que ahí también tiene las de perder la señorita, porque no hay cómo justificarla que ella fue empleada. Sí, y miren, como son restaurantes, son empresas pequeñas, cabal, ni hacen contrato por escrito, que eso no importa, ustedes saben que la ley establece que con la simple prestación de los servicios inicia la relación de trabajo, pero digamos, a priori no hay un contrato para poderlo comprobar. Ese tipo de restaurantes no llevan libros de X, no llevan libros de salario, pero aquí más que todo, estimada Carmen, es el tema de que no tiene los documentos. Dice José aquí, la carga de la prueba la tiene el patrono. Sí, José, pero con algunas excepciones. Hay doctrina de la Corte de Constitucionalidad que no obstante lo que usted menciona, lo relativo a beneficios económicos, horas extras y la relación de trabajo, la debe probar el trabajador. Si no, imagínense, todos nos denunciáramos con todo, yo fui su trabajador 5 años, no me quiere pagar, que muestre los libros, si no los muestre, tengo razón. Ojo, la relación de trabajo la debe probar el trabajador. Ahí se los dejo para su mañana. Adelante, estimado Ángel. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una consulta, pero no es con respecto al curso, es con respecto al parcial, al segundo parcial. Yo Ujú. tuve inconvenientes al momento de enviarlo, entonces no sé si usted fuera tan amable o si hubiera posibilidad de confirmarme si le llegó mi examen o no. Es que tengo esa duda existencial. Híjole, yo creo que a todos les llegó de una vez nota y copia del examen, ¿verdad, jóvenes?
Jóvenes, si alguien me apoya, yo creo que dejé habilitada la opción de que una vez llegara nota, si Podíamos me ver. puede, No, Lick no llegó. Bueno, al menos a mí no me llegó. No, licenciado, no llegó. no llegó. Ah, Sí, bueno, Bien, licenciado, conmigo sí llegó. Sí, podemos ver la nota Bien, al dejaba final. ver la puntuación. Ajá, al final. ¿verdad que sí? Sí, yo vi la puntuación, pero no me Ah, llegó bueno, pero la copia. Pero sí, la nota sí la vi, sí. pero no enviaba copia. bueno, pero al menos sí llegó la puntuación. Entonces, mi estimado Ángel, si quiere, déjeme los datos también ahí en el Classroom. Ahí lo voy a revisar. Pero sí, al menos la nota. Yo recuerdo que algo había dejado habilitado para que quedara como constancia de que había llegado precisamente para evitar aquello después de los extraordinarios de si sí me lo envió o no lo envió. Podemos verificar. Ya tenían ustedes la certeza de que les había llegado. Pero déjeme los datos, mi estimado Ángel, y yo corroboro. Ok, está bien. Muchas gracias, licenciado. Va. Feliz Está noche. bien, jóvenes, que tengan buen descanso. Vaya a la siguiente clase y nos miramos primeramente el día lunes, que considero va a ser ya nuestra última clase, pues solo nos queda el tema del arbitraje pendiente. Así que tengan buen descanso y nos miramos el día lunes. Feliz noche, jóvenes.